Hola, 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 jovencitos, jovencitas, que el Espíritu Santo esté bendiciendo sus vidas. Dios les guarde, el amor de Dios esté con ustedes. El mundo va organizándose conforme a lo que dice la Escritura, ¿no? Increíblemente, bueno, hoy es jueves 22 de febrero, de hoy en 8 termina el mes, 29 y tenemos las parejas, mañana tenemos Acción de Gracias. Les decía que el mundo va caminando. El siglo pasado, un siglo muy particular, porque es el siglo donde ocurrieron los grandes descubrimientos, donde ocurrieron los grandes avances tecnológicos. El mundo, antes de 1900, lo que se duraba de Jerusalén a Madrid, el tiempo que un ser humano caminaba o llegaba o se trasladaba de Jerusalén a Madrid fue el mismo siempre, porque se hacía a pie o se hacía a caballo. Pero en 1900 esa distancia se acortó y ya el mundo empezó a avanzar de tal manera que esa misma distancia se hace en 4 horas y media. 4 horas y media. Increíblemente. Pero todo ocurrió en 1900. Y ahí es donde está el detalle. Lo interesante de todo esto. Así ha venido la invención del celular, la tecnología y todo lo que está ocurriendo. Todo, por supuesto, aún esta parte política del socialismo y el progresismo son la cuna, llamémoslo así, la base y el soporte de lo que la Biblia habla del anticristo. Es increíble todo esto. La parte económica, todo. Estamos viviendo tiempos especiales con esto. Y eso no nos quepa la menor duda. No nos quepa la menor duda. El mundo va a una velocidad que, como les decía, viene de 1900 para acá la velocidad. Y cada vez más veloz. De 1990 al 2000 el mundo corrió mucho. Pero del 2000 al 2010 avanzó mucho más rápido. Y ya no pasan 10 años para que corra. Ya el mundo corre en 1, en 2, en 3 años a una velocidad vertiginosa. Y así está ocurriendo. Está en la Escritura y así debemos confiar nosotros. Vamos a orar y meditamos algo en la palabra del Señor. Padre, gracias por bendecirnos, porque todo lo que ocurre no está fuera de la palabra, sino dentro de la palabra. Que tú nos bendigas, nos guardes y nos enseñes y nos edifiques y nuestro corazón pueda ser el centro receptor de tu palabra. Amén. Les he estado compartiendo en Génesis 14 y antes sobre las parteras de Egipto. Las parteras de Egipto, increíblemente, hay una similitud de la persecución de Herodes a los niños cuando cuando Herodes se enteró que nacía a través de los magos, que nacía el Salvador, y no que nacía, sino que había nacido. Mandó a matar los niños, ¿no? Los niños, los varoncitos. Lo mismo hizo el faraón cuando se enteró que iba un libertador que libertaría a Israel de la esclavitud del faraón. El faraón mandó a matar los niños hebreos. Le dijo a las parteras egipcias que mataran los niños varones que nacieran, que los mataran. Ellas, por supuesto, con un corazón muy hermoso, decidieron no matar los niños. El faraón se entera que siguen naciendo niños, varones, y llama a cuenta a las parteras. Y entonces las parteras se inventaron, diciendo mentiras, diciendo que las mujeres hebreas eran diferentes a las egipcias.
y que eran más robustas y que por robustas, entonces ellas daban a luz más rápido y que cuando las llamaban los niños habían nacido. Y bueno, la lógica, ¿cierto? Si la mamá oye llorar al niño, pues no lo puede matar. Porque la idea era matarlo antes de nacer, en el mismo nacimiento, para que el niño no llorara. Entonces la mamá no se enteraba que el niño había nacido vivo, sino que había nacido muerto. Entonces es algo interesante. Pero hay algo muy bonito en esta historia, y es que esas mentiras de las parteras fue bendecida por Dios. Entonces dice la Biblia que Dios bendijo a las parteras y sus familias. Hay que entender que todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida nos bendicen no solamente a nosotros, sino a nuestras familias. Cuando tú estás tomando una decisión para obedecer a Dios, no solamente, ojo, no solamente la bendición es para ti, es para toda tu familia. Mi obediencia bendice a mi familia y mi desobediencia perjudica a mi familia. No hay nada que hacer. No hay nada que hagamos de nuestras decisiones que no tengan repercusiones, sean para bendición o sean para calamidades. Aprendemos que las cosas, cuando las hacemos haciendo la voluntad de Dios, somos bendecidos nosotros y las familias. Esa obediencia de las parteras a la voluntad de Dios de cuidar los niños hebreos fue bendecido a ellas y sus familias. Cuando tú obedeces a Dios, pues eres prosperado, eres bendecido, pero recuérdalo, no solo tú, tu familia también. Por eso las decisiones que tomamos deben estar atravesadas en que van a tener repercusiones y que esas repercusiones nosotros las debemos tener en cuenta. La idea es que nuestras decisiones sean bendecidas y no que acarreemos situaciones difíciles en la familia. Busquemos siempre de corazón hacer la voluntad de Dios y Dios va a bendecir nuestras vidas, sin lugar a dudas. Caminamos con fe, obedeciendo a Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Las egipcias, las parteras egipcias no eran cristianas ni creyentes, no eran judías, pero tuvieron temor de Dios, dice la Biblia. Incluso hay mucha gente que no es cristiana, pero tiene temor de Dios y es bendecida. Ellas tuvieron temor de Dios. Como hay gente que no es ni cristiana ni nada y no tiene temor de Dios. Y hay algunos cristianos que se les olvidó el temor de Dios. Y promueven y promulgan cosas que no están en la Escritura. Se les olvidó el temor a Dios. Por eso le digo, con el temor de Dios nos enseña a obedecerle y, por supuesto, a ser bendecidos. Vamos a orar. Mañana tenemos Día de Acción de Gracias porque es el último viernes del mes y la semana entrante, hoy en 8, el último jueves, parejas. Espíritu Santo, gracias por bendecir a tu pueblo, enséñanos a obedecerte y a saber que nuestra obediencia humilde a tu voluntad y el temor a Dios en nuestro corazón trae una bendición muy grande a nosotros y a nuestras familias. Amén. Que el Señor les bendiga, que descansen.